Hoy hablaremos de cáncer de próstata. En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 años o más, con cerca de 5,000 defunciones anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones mueren por esta causa diariamente. Desafortunadamente, el 75% de los pacientes con cáncer de próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada y en consecuencia es mucho más difícil de tratar. Puesto que se trata de un problema de salud pública que afecta a un sector de la población económicamente activa y con la finalidad de disminuir el impacto del cáncer de próstata en México, todos debemos sumar esfuerzos para realizar una campaña de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno con el objetivo de crear conciencia en la población masculina y contribuir para que un mayor número de pacientes visite al urólogo al menos una vez al año y lleve a cabo su revisión prostática. Los urólogos de Hospital Semaín son pioneros desde hace más de 15 años en realizar campañas de detección oportuna de enfermedades de la próstata. Por esta razón, el día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Álvarez Vera, especialista en urología de Hospital Semaín. Continúa sintonizando Familia Semaín, participa llamando por teléfono y aprovecha la oportunidad para resolver tus dudas sobre detección oportuna de cáncer de próstata con el especialista en urología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿Qué es el cáncer de próstata, doctor Álvarez? Bueno, el cáncer de próstata es un tumor maligno, ¿verdad? Que se origina precisamente en la próstata y que el comportamiento inicial es silencioso. Es decir, el tumor de próstata que empieza a formarse ahí suele no dar absolutamente ningún síntoma. Por eso es que nosotros tratamos de hacer que la gente haga conciencia de acudir a hacerse una revisión anual para que si en algún momento se detecta que hay un tumor prostático que se está formando, el paciente pueda tener un tratamiento curativo, la oportunidad de curarse de cáncer. Entonces, cuando el cáncer de próstata avanza localmente e invade, por ejemplo, a la vejiga, a la uretra o el recto en casos muy avanzados, pues ya dará síntomas, ¿verdad?, que están afectando los órganos vecinos. Y si la persona se va a esperar a que tenga un síntoma y decir, no, pues yo me siento muy bien, estoy orinando sin problemas, ¿verdad?, me siento muy a gusto, incluso sexualmente estoy bien, ¿para qué revisarme, no? Como lo menciono ahorita, el cáncer de próstata es silencioso en las etapas iniciales. Y el objetivo de esto es que nosotros hagamos una revisión temprana, ¿verdad? Para justamente cuando no hay síntomas. Exactamente, porque llegan los pacientes a la consulta y dicen, no, yo me siento perfectamente bien, o sea, incluso me trae mi esposa o me enviaron del trabajo, ¿verdad? Hacerme un chequeo, pero pues no veo para qué, porque me siento bien. Y precisamente es todo lo contrario, es ahí donde hay que estarse revisando. Cuando ya se presentan los síntomas, ¿qué síntomas son? Cuando el cáncer de próstata, como dije hace un momento, invade, por ejemplo, hacia la vejiga o hacia la uretra, pues va a haber mucho ardor al orinar, dificultad para orinar y sangrado. Esos son los síntomas más importantes. Si invade, por ejemplo, hacia el recto, pues puede haber trastornos al evacuar. Si invade a los ganglios linfáticos, que son unos relevos ganglionares que están a distancia de la próstata en el sitio pélvico, puede dar inflamación en los miembros inferiores, o sea, se pueden inflamar mucho las piernas, por ejemplo. Si se disemina a los huesos, que es la historia natural del cáncer de próstata, que se vaya a los huesos,
pues va a haber dolor óseo importante y refractario, ¿verdad? Esto quiere decir que a pesar del analgésico y todo, el dolor va a seguir ahí. No es necesario esperarse a que se presenten estos síntomas, porque justamente es cuando ya estaría en un estado avanzado. Lo importante es hacer la revisión cuando no tenemos síntomas, cuando estamos bien, para, pues en primera instancia, descartarlo, ¿verdad? Saber realmente que estamos bien, que ya está confirmado que no tenemos nada, o bien detectar oportunamente, detectar a tiempo, en forma temprana. Sí, sobre todo para que la persona tenga la oportunidad de curarse, ¿verdad? Y de que no haya una secuela importante, que su calidad de vida no se vea afectada. Sí, porque ahorita lo que estabas comentando de las estadísticas, ¿verdad? En México, al igual que en Europa o en Estados Unidos, la incidencia es muy elevada. Pues estamos hablando de 214 casos por 1000 habitantes, o sea, alrededor de 2.1 personas por cada 10. O sea, es muy elevado actualmente el cáncer de próstata. Y pues el cáncer de próstata obviamente mata. Entonces, otro fenómeno que estamos viendo ahora es que se está diagnosticando en hombres cada vez más jóvenes. Estamos acostumbrados a hablar de un cáncer de próstata en la edad avanzada, digamos, de los 60 años, alrededor de los 60 en adelante, ¿no? Ya hemos hecho diagnósticos de cáncer de próstata en pacientes de 45 años, de 40, hay quienes han dicho por ahí que un poco menos incluso. Claro que esos son casos más raros, ¿verdad? Pero lo que es el adenocarcinoma prostático sí se está diagnosticando en edades cada vez más tempranas. Nosotros recomendamos, por lo tanto, que el chequeo en los hombres sea a partir de los 45 años de edad en adelante, hacerse una revisión anual en cuanto al antígeno prostático, en cuanto al tamaño de la próstata, la consistencia, que el urólogo revisará ahí en su momento. Si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata por rama paterna, el riesgo se incrementa al doble. Si un solo elemento familiar por rama paterna tuvo cáncer de próstata, el riesgo es el doble. Si ya hay dos elementos, o sea, digamos un tío o el papá, el riesgo se va de 5 a 11 veces más. Entonces, cuando hay un antecedente familiar de cáncer de próstata, entonces la revisión es a partir de los 40 años. A partir de los 40 años. Además de este factor genético familiar de antecedente, ¿cuáles otros factores de riesgo existen para el cáncer de próstata? Bueno, hay 3 factores de riesgo bien establecidos. Uno es la herencia, que es lo que acabamos de decir ahorita, el antecedente familiar. El segundo es la raza, o sea, la etnia, de dónde provenimos. Y el tercero, pues, es la edad, ¿verdad? Conforme avanza la edad en el hombre, aumentará el riesgo tanto de enfermedades prostáticas como de cáncer mismo. Es decir, el cáncer de próstata, entre más edad vamos teniendo, más riesgo de presentarlo. ¿Y la etnia cuál es la más propensa para el cáncer? Esto varía mucho a nivel global en el mundo, pero la raza que tiene más predisposición al cáncer es la raza afroamericana, la raza africana afroamericana, o sea, la raza negra, pues. O sea, esta raza tiene mayor cantidad de receptores androgénicos. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿El cáncer de próstata se puede prevenir? Bueno, se puede llevar cierta conducta en cuanto al estilo de vida, o sea, sobre todo de lo que hablábamos hace un rato de los factores ambientales. Parte de lo que se ha visto en esto es, por ejemplo, la alimentación, el consumo de grasas de origen animal, tiene también un factor importante en esto. El consumo, el aumento de peso también es un riesgo para la cuestión del cáncer de próstata. Y entonces sí se puede, obviamente, tener una cierta prevención. ¿Cómo es esto? Bueno, llevando una alimentación que esté baja en grasas de origen animal, tratar de consumir cada vez menos carnes rojas,
Generalmente se recomienda una dieta de carnes rojas, digamos 2 veces a la semana nada más, a una ración de 80 gramos cada vez. Debe de aumentar uno el consumo de pescado, ¿verdad? También el consumo de pescado se ha visto que disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Obviamente pues por la vitamina E, ¿verdad? Obviamente los ácidos grasos, ¿verdad? Que son buenos para la cuestión de los perfiles de lípidos. Y bueno, en cuanto al ejercicio es bien importante tener una actividad física regular, tratar de acostumbrarnos a hacer unos 30 a 40 minutos diarios, ¿verdad? De ejercicio. Caminata es suficiente, no es necesario hacer gimnasio o cuestiones pesadas. Simplemente con tener una caminata diaria de 40 minutos, hacer ejercicios de estiramiento del piso pélvico, o sea, lo que es abrir el compás, estirar bien las piernas, hacer sentadillas, cosas de ese tipo. Y por supuesto que cuando hay enfermedad en la próstata, como por ejemplo la prostatitis aguda, la prostatitis crónica, pues obviamente acudir a la especialidad, hacerse un tratamiento y no dejar que esos problemas avancen. Últimamente se ha visto que, por ejemplo, la prostatitis crónica, que es la inflamación crónica recurrente, puede llevar al desarrollo de neoplasias malignas en la próstata también. Entonces hay que cambiar el estilo de vida en cuanto a la dieta, hay que hacer ejercicio y hay que estarse atendiendo oportunamente cualquier padecimiento de vías urinarias. ¿Los hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo tienen alguna incidencia en el cáncer de próstata? Bueno, el alcoholismo no existe nada que determine hasta ahora eso, pero sí en cuanto al tabaquismo. El tabaquismo se ha visto que incrementa el riesgo de cáncer en varias enfermedades, entre ellos el cáncer de mama, el cáncer de pulmón obviamente, cáncer de vejiga, y en algunos estudios se ha mencionado que también el cáncer de próstata puede estar incrementado, aunque faltan todavía estudios de casuística mayor, ¿verdad? Pero sí, el tabaco es un agente cancerígeno. La detección oportuna, que es un factor clave para el tratamiento del cáncer de próstata. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo podemos detectar a tiempo el cáncer de próstata? El cáncer de próstata tiene... La próstata, vamos a hablar de la próstata en sí, produce algunas sustancias, ¿verdad?, que tienen que ver con su función al secretar el líquido prostático hacia la uretra en el momento de la eyaculación, para mantener una lubricación a nivel de la uretra prostática. Y entre ellas, una de esas sustancias se llama antígeno prostático específico. Entonces, el antígeno prostático específico, su función tiene que ver en el momento de la eyaculación. Es una sustancia que sale a través del líquido seminal y ayuda a que el semen, una vez expulsado, cambie su consistencia de ser, digamos, de una consistencia densa o de tipo como coágulo, a que se convierta en una cuestión líquida, acuosa. Eso es lo que ayuda ahí el antígeno prostático. Pero una pequeña fracción del antígeno prostático entra en la circulación. Lo tenemos circulando en la sangre. Y se ha visto que cuando hay obviamente un cáncer de próstata, una mayor cantidad de antígeno prostático empieza a circular en la sangre. De tal manera que nosotros lo utilizamos como un marcador tumoral. Cuando una persona tiene un antígeno prostático elevado, por arriba del valor normal, tenemos que sospechar de la probabilidad de un cáncer de próstata. Aunque el antígeno prostático no es, digamos, igual a cáncer, es decir, tiene antígeno elevado es igual a cáncer, porque puede haber otros padecimientos que también lo eleven, como la prostatitis, ¿verdad? Sin embargo, el tenerlo elevado implica que haya que hacer estudios, hay que hacer exploración y todo para estar seguros de que no es un cáncer de próstata. La segunda parte en cuanto a esto de la revisión, porque vamos a ver lo del antígeno y la otra es la exploración física, que es el tacto rectal. Vamos el urólogo a palpar la consistencia de la próstata, porque cuando existe un cáncer de próstata se palpa una zona dura, una zona de induración que puede tener aspecto de un nódulo o puede tener indurada toda una parte de la próstata si es que el tumor ya está muy avanzado. Entonces es importante hacer el tacto rectal, porque puede haber algunos tumores que no eleven tanto el antígeno prostático o no lo eleven. O sea, puede estar el antígeno normal, pero puede haber un cáncer ahí.
Entonces, tienen que hacerse estas dos revisiones, el antígeno y el tacto rectal. Además, se va a complementar con un estudio para ver la función de la vejiga y la próstata, cómo están en cuanto a su llenado y vaciamiento vesical, y también el volumen prostático a través de un ultrasonido suprapúbico. Entonces medimos la capacidad de la orina, de la vejiga, perdón, la cantidad de orina, cuando el paciente va a orinar, que se vacíe adecuadamente, que la próstata no esté obstruyendo y que impide el vaciamiento adecuado. Ya si encontramos una sospecha de cáncer de próstata en un paciente por antígeno elevado o tacto rectal sospechoso, entonces ya se procederá a otros estudios como el ultrasonido transrectal de próstata y la biopsia ecodirigida, si es que estamos pensando en un cáncer. Si nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata órgano confinado, o sea que está nada más localizado a la próstata, ese paciente puede recibir un tratamiento curativo, ya sea a través de cirugía, radioterapia, braquiterapia o crioterapia, cualquiera de las alternativas que se le presentan al paciente para elegir la mejor. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿Cada cuándo se tiene que checar un paciente, un varón, un hombre de 40 años en adelante, para estar tranquilo en relación a al cáncer de próstata? Sí, lo comenté al inicio de que la revisión debe iniciar a partir de los 45 años en adelante y solo si se tiene antecedente familiar de cáncer de próstata es recomendable a partir de los 40 años y la revisión debe ser cada año. Últimamente se ha comentado y se ha publicado que si un varón tiene un antígeno prostático de menos de 1 de antígeno prostático, el tacto rectal no es sospechoso y está orinando sin problemas, la revisión puede ser incluso cada 2 años. Si el antígeno está en menos de 1, ¿verdad? Y todo lo demás está bien. Pero en general se recomienda que sea cada año. Aquí tenemos una pregunta a través de las redes sociales. Nos está preguntando si el resultado del laboratorio siempre es confiable en el caso de un diagnóstico de cáncer de próstata. Bueno, sí, claro. Los laboratorios siempre pueden tener un riesgo de tener un sesgo, de tener un falso positivo o una desviación, ¿verdad? Que hay un error, pues. Siempre es una posibilidad. Pero obviamente el médico no toma como, podemos decir así, como una regla absoluta el que un antígeno elevado sea igual a cáncer o sea igual a que haya un problema o que eso nos vaya a llevar a tomar una decisión, ¿verdad? Radical, digámoslo así. No. Cuando encontramos que existe un antígeno sospechoso por arriba del valor normal, nosotros estamos haciendo la revisión aparte de la próstata, como dije, se complementa con la exploración física, con el tacto rectal y la función vesicoprostática. Y primero que nada, cuando tenemos un antígeno que está por arriba del rango normal, nos aseguramos por clínica que no se correlacione con un tumor. Y segundo, muchas veces iniciamos un tratamiento primero, dirigido hacia la próstata, a desinflamar, a corregir infección o lo que haya, y después repetimos el antígeno prostático. Si tenemos que el antígeno está persistentemente elevado, entonces sí ya podemos pasar al siguiente paso, que es tal vez la ultrasonido transrectal y en un momento determinado la biopsia. Pero no es con una sola titulación de antígeno que nos vamos a ir luego hacia una biopsia o hacia un tratamiento agresivo. Aquí lo importante es que se hace una valoración integral, ¿verdad? Se toman en cuenta diversos aspectos a través de la consulta y es por eso que lo hace un especialista, ¿verdad? Por eso comenté al inicio que un antígeno prostático elevado es una llamada y una alarma de que hay que revisar bien. Un foco rojo. Así que sí, exactamente. Hay que revisar más.
hay que estar seguro de que la próstata esté bien y que no haya ahí un problema como un cáncer, ¿sí? Pero si el antígeno está normal y tenemos antecedentes de que ha estado normal, por eso también la revisión periódica cada año es importante, porque también nosotros vamos viendo el comportamiento de su antígeno prostático. Por ejemplo, si una persona de 45 o 50 años viene periódicamente cada año a su chequeo, también estamos viendo lo que se llama su velocidad del antígeno prostático. O sea, si se está elevando, aun cuando está dentro de lo normal, que se esté elevando dentro de los rangos normales aceptables. O sea, estamos llevando un control periódico. No nada más es de que cada año viene, pues todo está bien y ahí queda. No, nos revisamos el expediente hacia atrás y vamos viendo su velocidad de antígeno prostático también. Verifican que la forma en que en un momento dado se vaya elevando sea de acuerdo a lo esperado para la edad. Sí, que generalmente se acepta de 0.7 nanogramos al año. O sea, un antígeno puede irse elevando un poquito gradualmente conforme la edad avanza. Y entonces nosotros también estamos viendo ese comportamiento, o sea, la velocidad del antígeno prostático. Hay otra cosa que se llama densidad del antígeno prostático, o sea, también el tamaño prostático puede determinar qué tanto antígeno prostático vamos a tener. O sea, si hay una próstata, digamos, de 40 gramos comparado con una de 60 gramos, es lógico que una próstata entre más grande puede hacer que el antígeno esté un poquito más arriba. Entonces, son varios de los factores que el urólogo toma en cuenta, ¿sí? O sea, no nada más es el puro antígeno prostático y el tacto muchas veces. Eso forma parte de toda la revisión integral que hace el urólogo. ¿Es necesaria la biopsia de próstata y en qué casos? Una vez que el urólogo ya tiene la sospecha de que el paciente tiene un cáncer de próstata, ya sea porque el antígeno está persistentemente elevado, porque hay un tacto rectal sospechoso, porque a pesar del tratamiento no se normalizó el antígeno, porque hay antecedentes heredofamiliares de cáncer de próstata, porque hay un antecedente genético por raza, o sea, todo eso tiene que ver. El médico dice si este paciente es candidato a una biopsia de próstata. O sea, el urólogo ya tomó la decisión de que es un paciente de riesgo y si decide que hay que hacer la biopsia, ese es lo mandatorio. Aquí en Estados Unidos, en Europa, la biopsia de próstata es el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer de próstata. Sin biopsia de próstata no tenemos todavía nada. Todo es solamente una impresión de sospecha diagnóstica. ¿Cómo se lleva a cabo la biopsia de próstata? La biopsia de próstata es, como lo mencioné, ecodirigida. O sea, se utiliza un ultrasonido para observar la próstata a través de vía transrectal. Se introduce por vía rectal un transductor que es un transductor que es delgado, digamos como un dedo, un poquito más, como 1 centímetro de diámetro, el cual tiene pues, obviamente un ultrasonido en la punta y se introduce por vía rectal, es como un tacto rectal. A veces puede ser un poquito molesto, pero se acepta que se realiza bajo sedación, ¿sí? Digamos hace 20 años, las biopsias eran así en el consultorio y eran sin anestesia y eran muy traumáticas. No, ya no. Ya actualmente se hacen bajo sedación, ¿verdad? Guiado por ultrasonido. El paciente no debe sentir ninguna molestia durante el procedimiento. Y sí puede haber algunas molestias posteriores a la biopsia, como tener un poquito de sangrado al orinar o al evacuar durante el día de la biopsia. Entonces eso se puede presentar. Pero entonces el paciente está en una posición que llamamos de Sims. El paciente está en decúbito o acostado de ladito, como diría la gente, está de lado, las piernas flexionadas hacia el abdomen y ya se introduce el transductor, en la computadora vemos la próstata y cuando hay una zona sospechosa se oprime un botoncito y sale una aguja en una fracción de segundo y toma una muestra. Y se hacen varias y de esas se envían al patólogo. Una vez que ya se tiene el diagnóstico, ¿verdad? Ya me diagnosticaron a través de la biopsia que tengo cáncer de próstata. ¿Qué debo hacer? Bueno, obviamente una vez que se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, el especialista tiene que determinar en qué estadio se encuentra ese paciente. O sea, si es un cáncer de próstata confinado a la próstata, o sea, órgano confinado,
o si tiene datos de que esté localmente avanzado o incluso de que se haya ido a distancia. Y de eso depende qué manejo se va a hacer. Pero si resulta que es un paciente que no tiene ninguna molestia, que acudió a su revisión y que se le diagnostica un cáncer temprano, localizado a la próstata, pues ese paciente va a ser candidato ideal para hacer un tratamiento curativo, que puede ser una cirugía de la próstata, que se llama prostatectomía radical, o puede ser llevado a un tratamiento de menos invasión como la radioterapia radical de intensidad modulada, con acelerado lineal, o braquiterapia, que también es otro tipo de radioterapia local. O sea, hay varias modalidades. Y al paciente se le explican y se le pone sobre la mesa, tenemos estas alternativas y tanto el paciente como el médico toman la mejor decisión, cómo curar ese cáncer. Cuando se detecta a tiempo, ¿es curable el cáncer de próstata? Si tenemos un cáncer de próstata localizado, pues el paciente puede curarse. ¿Y qué es lo que pasa cuando se detecta en etapas avanzadas del tumor? Bueno, digamos de 20 años hacia atrás, efectivamente el 75% de los cánceres eran diagnosticados en etapas muy avanzadas. Llegaban a la consulta urológica ya con mucha sintomatología. ¿Por qué? Porque ya había invadido la vejiga, el recto, se había ido a los huesos, etc. Ya eso ha ido cambiando mucho. Ya actualmente es solamente un 30-35% de los pacientes que llegan ya al momento del diagnóstico con un cáncer diseminado. Porque estamos haciendo el hincapié en esto, en que se haga cada vez más la revisión temprana. Pero cuando hay un cáncer avanzado de próstata, o sea, cuando ya se diseminó a distancia, ya el tratamiento suele ser nada más paliativo. ¿Qué quiere decir? Pues nada más aliviar. Si hay dolor, pues quitar el dolor. Si hay sangrado, procurar tratamiento para que no haya sangrado, para corregir la anemia y cosas así, pero ya no para hacer una curación. Tenemos otra pregunta. Nos está preguntando si es necesario hacer la orquidectomía cuando se tiene un cáncer de próstata. La castración, que es la orquidectomía, ya sea quirúrgica o con medicamento, está indicada cuando el paciente tiene un cáncer avanzado. Un paciente que tiene un cáncer que ya se diseminó más allá de la próstata, que ya se diseminó a hueso o a los órganos internos como el pulmón o el hígado, pues están destinados a tener un tratamiento, digamos, de castración, que quiere decir llevar a cero sus niveles de testosterona. Antiguamente se hacía la castración quirúrgica, que era extirpar las gónadas, ¿verdad?, las glándulas testiculares, pero ya hoy en día tenemos alternativas con medicamento que bloquean la función de la testosterona o incluso la producción de testosterona. Y eso lleva a niveles de cero de testosterona en la sangre y es una castración química. Ya no necesariamente el paciente tiene que ser, castrado quirúrgicamente. Los urólogos de SEMAIN tienen muchos años, estamos hablando desde el año 2000 más o menos, que están siempre insistiendo en la detección oportuna de enfermedades de la próstata. Casi podría decir que desde que se utiliza o desde el advenimiento del antígeno prostático como una forma de detección del cáncer de próstata, casi desde entonces ustedes siempre han insistido en que se lleve a cabo esta campaña. Y precisamente aprovechando el mes de junio, que es cuando pensamos un poco más en papá, siempre lanzan esa campaña. Yo quisiera, doctor, que nos platicara un poquito en qué consiste esta campaña, en donde invitamos a todos los varones de 40 años en adelante en acudir con el urólogo. Bueno, en esta campaña obviamente es lo que estamos diciendo ahorita, tratar de involucrar a los hombres a que se hagan una revisión anual de su próstata. Obviamente, aunque estén asintomáticos, aunque no tengan ninguna molestia, ya explicamos que es importante checarse, saber cómo está su antígeno y saber cómo está su próstata y cómo está funcionando su vejiga y próstata en el llenado y vaciamiento vesical.
Entonces, en esta campaña, pues se les hace a los pacientes un ultrasonido vésico-prostático con medición de orina residual después de orinar. Se les practica un antígeno prostático en sangre y la consulta con el urólogo para hacer esta evaluación inicial que ya comentamos, y de ahí en adelante tener un control periódico. Que eso es importante, ¿verdad? Conservar esa información que, bueno, en el caso de los médicos de SEMAIN, permanece en el expediente para siempre. El año que entra, o dentro de 2 años, o dentro de 3 años que venga ese paciente, ustedes tienen ese historial que les permite saber cómo se ha ido comportando el antígeno prostático en ese paciente. Sí, comentaba hace un rato esto de la revisión hacia atrás, ¿verdad?, en el expediente del paciente, porque podemos ver cómo ha ido su antígeno prostático comportándose y en un momento determinado saber si ese antígeno prostático se ha elevado dentro de rangos normales o tiene un comportamiento acelerado, ¿verdad? Y sí es importante ver hacia atrás el historial.